Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Cómo les fue en ese fin de semana de reflexión, de introspección, de averiguar cosas de ustedes mismos? Los talleres de ejercicios están diseñados para eso, ¿sí? Entiendo pues que no haya como mucho el espacio como para hacerle un seguimiento, pero eh, se los diseña y se les mira la, la parte o de la forma más práctica posible para que ustedes mismos puedan hacer un autoexamen, ¿sí? Pero a través de estos días que hemos estado desarrollando el diplomado, hemos estado encontrando herramientas para llegar a ese autoconocimiento, ¿sí? Hemos compartido herramientas y recursos para llegar a ello. Quisiera saber cómo les fue, cómo están. Quiero saludar a todos los presentes, eh, los que han empezado a escribir. Luz Estela, muy buenas noches. Ivette, muy buenas tardes. Cristal, Mélida Vallejo, muy buenas tardes. Tengo todo el audio, el volumen a full. Me replican, porfa, si hay algún tipo de inconveniente con la visual o con la visual o con el audio, porfa. Buenas noches, bendiciones desde Venezuela. Inemaní, muy buenas noches, ¿cómo están? Viviana Tobar, igualmente, bendiciones para todos. Xiomara, igual. Rosy, Li, Liyubika. Señor Cristian, muy buenas tardes. Señora María Eugenia, ¿cómo está? Perfecto, Maní, excelente. Conectando con el ser es justamente la intención. Liliana desde Argentina, muy buenas noches. Paula Mendoza desde Caracas, igualmente para ustedes. Ivette, muchas gracias. Ok, Luz Estela, muchas gracias. Gracias por ayudarme a monitorear. Listo, todo perfecto, muy bien. Bueno, quiero escucharlos. Hagamos estos 5 minutos. Sé que no puedo dar un poco más de tiempo, pero hagamos este ejercicio. Quiero leerlos, quiero saber cómo les fue, qué encontraron. Dos, tres personas que quieran participar, qué encontraron con ese ejercicio. Yo les dije que ese ejercicio nos va a llevar nos va a tocar fibras, nos va a llevar a encontrar información que muchas veces nosotros no hubiéramos podido contemplar por sí solos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo desde el principio, desde cuando nosotros nacemos. Yo ya les había comentado esto. Nosotros desarrollamos a nivel neurocientífico, eso ellos lo reportan, neuronal, tenemos algo que se llama em, conocimiento observacional. Ya les había hablado de eso, ¿sí? Todo este tipo, el efecto de este conocimiento observacional nos lleva a nosotros a tener herramientas para vivir, ¿sí? Por eso, cuando tocamos lo de las heridas de la infancia, ¿sí? Eso se da en la etapa infantil. No sé si de pronto alguien me preguntó el día viernes. Eh, no sé si de pronto fui muy claro al decir lo que les dije, pero es en la etapa infantil. Verán, hay que mirarlo desde tres focos. Primero, la infancia viene técnicamente hasta los 12, 13 años.
A partir de ahí le llaman preadolescencia ahora, ¿sí? Le están llamando preadolescencia. Nosotros, todas las herramientas que aprendemos a través del conocimiento observacional, permítame, yo cambio de cámara aquí para tener comunicación visual con ustedes. ¿Listo? Bueno, la comunicación, este conocimiento observacional, ¿sí? Nosotros nos aporta herramientas. Todo lo que nosotros miramos, reglas del mundo, cómo se comportan los adultos a través de ese conocimiento observacional, nos va a dar los recursos para sobrevivir. El cerebro va a entender esto, ¿sí? Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, más o menos dicen los expertos y los estudios que toda la información que se recopila, todas estas emociones intensas que experimenta el niño hasta los 12 13 años, em, se van a formar como una herida de la infancia, en cualquiera de las que vimos, ¿sí? Yo les comentaba que yo cuando hice este ejemplo, cuando hice este espacio, cuando me di la oportunidad de conocer esto, yo identifiqué tres heridas, ¿sí? Tenía una herida de humillación, tenía una herida de traición y tenía una herida de abandono, ¿sí? Pero la que más me resonaba porque hay una dominante. O sea, a nosotros nos pudo haber resonado más de una, pero una es la que más presencia tiene. En mi caso es una herida de humillación, ¿sí? Yo antes de hacer conciencia me di cuenta que tenía la máscara del masoquista, ¿sí? Uno, tendencia al sobrepeso. O sea, hasta que empecé a hacer otra clase de ejercicios tendencia al sobrepeso. O sea, yo me comía dos panes o algo de harinas de cosas procesadas y mi cuerpo reaccionaba de forma inmediata, me subía la insulina, ganaba peso facilito, muy complicado para bajarlo, ¿sí? Pero, regáleme un momento, por favor. Regáleme un momento, por favor. Mérida, regáleme un momento. ¿No? ¿Qué? Me lleva a analizar esto y entenderlo, era lo que más se marcaba. ¿Qué más se marcaba? Mi dificultad para decir que no. O sea, para poner límites era muy complicado. Sí, y lo otro, otra característica que se me quiebran los cabos que me acuerdo, em, me- mi poca firmeza para pedir lo que necesitaba, lo que quería. ¿Sí me entiende? De ahí marca un grado de inseguridad, marca fortalecida con mi timidez, mi miedo a hablar a la gente. ¿Sí me explico? En mí, en mí. Mélida, puede activar su audio, Mélida. Buenas noches, profe. ¿Qué más? ¿Cómo está, Mélida? ¿Cómo está? ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Todo bien? Sí, muy relajado, profe. Una ¿De preguntita. dónde se Verá, conecta? yo recién hoy acabo de ver, hasta mañana, ¿México? de Ecuador. Ah, de Ecuador. Ajá. Terminaba de ver qué me decía. Le escucho, Mérida. ¿Le escucho? Bueno, si de pronto sí es una cuestión de conexión, eh, volvemos a intentar si gusta, Meli. No hay problema. Listo. Puede activar su audio, Meli. Mi profe, Ahí buenas le noches, acá escucho. en Ecuador. De Muy Ecuador les buenas saludo. noches. Eh, Verá, yo tengo un hijo, ahorita tiene 17 años.
y hace Ajá, 2 años, 3 meses más o menos, le diagnosticaron artritis juvenil. ajá. Entonces a mí me está resonando todas las emociones que usted acaba de nombrar. Mi hijo ya está con consteladores, pero a pesar de estar medicado, el dolor de rodillas no le ha cedido y le duele todo el día. Yo he llegado a un punto que estoy demasiado preocupada porque hay momentos que él no puede moverse, no sale de casa, se queda sola en la cama por los dolores. Eh, en sí, me he conectado porque me llamó la atención el tema y resonó en mi hijo. Entonces mi guía me decía, actívate. Sí. ¿Qué le digo? Usted me decía que estaba con consteladores, ¿no? Sí, mi hijo está con constelador. ¿Solamente uno lo ha mirado o cuántos los ha mirado? A ver, le miró dos. Al inicio fue otra señora, pero fue por situaciones de casa, pero con ella ya Ujú. se cerró la situación. Ahorita está solo con una consteladora que llevamos como unos 4 meses. 4 meses. Ajá, Le hago una pregunta. Pues hay que tener en cuenta que estas clases son grabadas, ¿no? Pero sí necesito preguntarle una cosa. A ver, los trabajos de consteladores, a ver, las constelaciones familiares, dentro del campo de las constelaciones familiares, pues tiene una rama muy independiente porque hay unas cosas y hay unos procedimientos que tienen, que es muy intrínseco del área que nosotros en biodescodificación utilizamos, pero no todas, ¿sí? Pero, ya. ¿qué le ha dicho la consteladora? A ver, en sí, hasta donde hemos conversado, que sí, a ver, en primer lugar dice que es por el abandono de padre. Ajá. Una. ¿Rodilla derecha o rodilla izquierda? A Derecha, veces me es la imagino. derecha, a veces es la izquierda, a veces es las dos. Porque verá, hay que tener en cuenta que cuando las condiciones a través de las constelaciones, rodilla o lo que tenga que ver con pierna izquierda, regularmente es mamá, pero hay que mirar las otras connotaciones. Cuando la rodilla es derecha es papá, pero si le están doliendo las dos, hay que mirar, hay información que todavía no han tocado, ¿sí? Hay Ya. información que todavía no han tocado. Tendrían que hacer, reevaluar y repensar con la consteladora porque ya tiene un profesional que está siguiendo el caso, ya debe tener todos los datos, o de pronto hay Ajá, información que tal vez como tutores no se haya contemplado, no se haya tenido en cuenta. Hay que mirar eso. ¿Por qué? ya, Porque verá, yo voy a aprovechar este espacio para darle este ejemplo para todos los que están aquí conectados, ¿sí? Nosotros hablamos gracias. este tema de la descodificación del síntoma desde la mirada del alma como un abrebocas para la biodescodificación. Esto nos lleva a nosotros, ¿a qué? A mirarlo desde la otra perspectiva. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender una parte científica, que es las leyes biológicas del doctor Hammer, y la otra es una parte emocional, una parte cuántica, donde vamos a meter PNL. ¿Sí me hago entender? Ajá, ¿Por qué? Porque no es posible hacer una constelación o una biodescodificación, yo como profesional con un familiar mío, o ya, un hijo, un sobrino, un hermano, mi papá, mi mamá. A pesar de que yo evidencie que hay un conflicto, hay un DHS, a pesar de que yo identifique de manera tácita, porque uno ya afina el ojo, ¿sí? ¿Por ajá, qué? Porque va a haber información que no nos van a develar. Hay información que ya, va a ser demasiado em, hiriente para las dos partes y eso se va a armar un lío. Entonces, mire, hay que reevaluar con la señora Melida. Hay que analizar de nuevo la información con la consteladora porque ya tiene ya tiene una revisión. Y es más, ya tiene revisión de dos consteladores.
¿Sí me hago entender? Ujú. Hay que mirar qué pasó con el otro. Se me dice que son circunstancias anexas, ajenas, pero pues ya están con el constelador. Hay que mirar. Lo que yo leo desde aquí, hay información que no se ha contemplado. ¿Sí? Ya, El constelador va a mirar qué otra capa más atrás tendrá que develar o de dónde le resuena esa información con algún otro ancestro. Pero ya. es algo que la información la tienen ustedes y la tiene el constelador, pues que nos queda como difícil. Pero sí es algo que deberían tener en cuenta, señora Melania. Ya, profe, sí, porque la verdad a mí sí me preocupa la situación de mi hijo. Yo también, como estoy estudiando constelaciones con la profe Sandra, Excelente. entonces Excelente, por ajá. ahí Pero me mire, llamó la atención perdón, y señora Merida, discúlpeme que le corrija ahorita. dígame, Usted me dice que está estudiando constelaciones. Esto a ajá, usted le va a dar las herramientas para saber qué información es que no están contemplando. No ya, están sí, contemplando. profe, Bueno, porque sí, porque mi guía hay momentos que me dice, tienes que encontrar algo más, pero no sé cómo encontrar, pero es por parte de mis ancestros. sí, sí, Ajá, definitivamente sí. Hay algo que no, hay un ancestro, hay una capa más que necesitan hacer un ejercicio con su constelador para que ajá. ustedes Usted me repite, ¿cuántos años me dijo que tiene el niño? Mi hijo al momento tiene 17 años. 17 años. Ajá, Pero sí es mejor, porque si no han logrado con el niño entablar esa conexión, entonces sería importante que lo hagan con usted. ya, Sí, pero hay ya. que hablar con el constelador, hay que mirar las otras alternativas. Ellos tienen muchas herramientas para encontrar. O sea, en constelaciones familiares, como le digo, o sea, desde la biodescodificación se utilizan herramientas, pero no se utilizan todas, ¿sí? Ellos son muy versados en técnicas, estrategias y canales para encontrar esa información. Hay que tener una sesión con él directamente. ¿Listo, señora Mediria? Espero haberle ayudado. Se cortó, Señora dígame. Melida, ¿está con nosotros? Sí, sí, ahorita, otra vez hay señal, profe. Sí, sí, la señora está fluctuante. Entonces espero haberle ayudado. Pero sí hay que analizar esa información. Hay algo faltante. Hay una pieza que no, que falta ahí en Hay algo, ese. Sí, hay porque mi algo que guía sí me no. dice, Sí, hay algo que me dice, falta algo ahí. tengo que Bueno, descubrir. Ya, ya mi profe, sí, te señor. agradezco Con mucho. mucho gusto. Hasta ¿Qué luego. más? Tranquilo, Astrid, no se preocupe. Si estuviéramos en un máster de biodescodificación, abrir la cámara es indispensable. Este es un acto de autorresponsabilidad. Cada uno sabe dónde está, las circunstancias de dónde se conecta. Bueno, tranquila, Astrid, pierda cuidado. Hoy no puedo, virosis muy fuerte. Bueno, buen audio. ¿Quién más quiere participar? Porque quiero escucharlos. A ver, así, Aisa Hernández. Sí, o sea, verá, la descodificación utiliza muchas herramientas, ¿sí? Nosotros podemos encontrar, ¿sí? De manera directa el apalancamiento a través de la ciencia médica con las leyes de Hammer, ¿sí? Porque las 5 leyes biológicas están no solamente estudiadas, sino que las soporta. Hay un soporte científico del cual vamos a hablar en este espacio hoy. Vamos a hablar, ¿sí? Está las constelaciones familiares porque hay información, porque nosotros debemos tener en cuenta que la información que traemos, que crea los conflictos, es lo que genera lo que nosotros llamamos enfermedades. Vamos a llamarlo situaciones de salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente son nuestros hábitos, no solamente son nuestras acciones, ni nuestro nivel de pensamiento. Hoy vamos a mirar que incluso los conflictos emocionales, patrones de conducta, las heredamos de nuestros ancestros. Hay una conexión a nivel transgeneracional tan fuerte que nosotros debemos tener en cuenta porque todo eso influye en qué conflictos tenemos viviendo ahora. Mire, la cosa es tan concreta,
tan marcada esa relación, que un trauma en el pasado que nosotros no vivimos hoy, esa a través de la epigenética la podemos trasladar a la hora, aquí, y tener un cuadro de angustia, un cuadro de ansiedad. ¿Sí? Miedo recurrente. Ahorita que entramos en el qué, en el espacio que vamos a estar, vamos a mirar eso. ¿Sí? Y la programación neurolingüística, porque son las estrategias y herramientas que necesitamos para entrar a reprogramarnos. Kismet Rodríguez ay, perdón, discúlpeme, Kismet, eh, ya le iba a dar paso para que active su audio. Puede activar su audio, Kismet. Ay, Sí, la escuchamos. ¿me escuchan? Yo iba a preguntar, primero, buenas noches. Muy buenas noches. Ay, se me fue. Le quería preguntar lo mismo que estaban ahorita en el chat preguntando, por la hipertensión. Quiero prender mi cámara. ¿Puedo prender la cámara? Sí, señora, no hay inconveniente. Por la hipertensión. Yo soy venezolana y vivo Sí, en señora. Chile desde hace... ¿Me escucha? Sí, señora. Fuerte y claro. Venezolana y vivo en Chile desde hace 7 años y desde la pandemia empezó mi hipertensión. Y en Ujú. verdad que mm, me ha dado fuerte. Hay momentos en que la tengo normal, hay momentos en que aún tomándome las medicinas que me ponen los sartán, igual a veces se me sube. Y Sí. lo que siempre desde el principio me ha llamado la atención es que a mí se me hacía un bulto en la vena, en el cuello. Ujú. Siempre se me ha hecho como un bulto en el cuello. Y cuando la tengo muy alta la presión, ese bulto se me pone más grande. Cuando la tengo como que normal, ese bulto se pone un poco más pequeño. No, no, es como si me palpitara el corazón en esa parte. Sí. Eh, eh, He tratado de ver por biodescodificación. He escuchado Ya. de Ajá. constelaciones y sé que tiene que algo que ver con la migración. Sí. Sí, por la Y en tensión alta. parte, y en parte en verdad que es así, tal cual como me lo dicen. Pero igual Ujú. sigo con mi hipertensión que sube, que baja, que cuando me sube siento que me duele el cuello. Cuando me comenzó me dolía mucho el cuello y la cabeza, porque era en la parte ahí donde se me reflejaba más. Y comenzó en la pandemia. Todavía hasta Desde la ahí es fecha de el hoy sube, cuadro. baja y así. ¿Mm? Desde ahí viene el cuadro, desde la pandemia. Sí, sí, desde la pandemia. Sí, verá, es que la cosa, o sea, sería importante hacer el cuadro completo con un biodescodificador. Usted me dice que ya lo ha contemplado. Sería importante hacerlo, verá. Es que hay una circunstancia. Es que la hipertensión arterial desde la visión de la medicina tradicional es los índices de presión alta. ¿Sí? Y usted ya Ujú, tiene un efecto físico porque regularmente no sí, causa síntomas. O sea, uno puede tener la ujú, presión alta y no sí, develar ningún tipo de muestra, ¿sí? Regularmente. ujú, Desde la biodescodificación y las leyes de Hammer, esto está directamente relacionado con un conflicto perdón, territorialidad, territorialidad. ¿sí? Un conflicto de territorio, ¿sí? Sí, ¿Por qué? Porque usted no está en su casa, digamos que subconscientemente usted no está en su territorio y su cuerpo sí, entra en un conflicto. Pero entonces, mire, hay que mirar
Hay que mirar el espacio donde usted se siente, si emocionalmente o subconscientemente se siente amenazada, ¿sí me hago entender? Hay una lucha de territorio y de entorno, sensación de pérdida de control, incluso de autoridad. Pero entonces hay que Sí, encontrar los diferentes matices. O sea, si habría que hacer un cuadro para hacer el camino al inconsciente para poder encontrar sí, esos, sí, esos factores. sí, Porque hay que mirar eso ahorita, porque quisiera. todos estos cuadros que tiene, que se miran de evidencia, nos está mostrando que hay una fase activa del conflicto. Pero entonces hay que determinarlo. ¿Sí? O sea, Sí, si a un descodificador le dijo de territorialidad, pues hay que encontrar los matices y los campos que deben tener. ¿Para qué? Para empezar, a que usted encuentre la mejora, ¿sí me hago entender? Pero sí, sí sería importante hacerlo, señora sí, Kismet, sí, sí sería quiero hacerlo. importante hacerlo, ¿sí? Sí, Lo sí se importante es puede que ya hacer. sabe. Sí, lo Sí, ya importante sé es que más ya o menos. sabe, ya tiene, hay que hacerlo con conciencia, ya sabe qué hacerlo. Entonces, pues acudir con un profesional y para empezar con el proceso. Vea, lo que necesitamos es justamente lo que usted está haciendo ahora, un acto de conciencia y la mente abierta, ¿sí? Sí, Porque mire, desde esta visión nosotros no estamos en contra de la medicina, si se da ujú, cuenta, para sí, nada. Solamente que tenemos en cuenta algo, que la medicina, o sea, que los dos campos, tanto la medicina, la tecnología, deben estar de la mano con el desarrollo y la visión cuántica, porque las dos deben estar, mente y cuerpo. ¿Sí? Mire, eso ya lo sí, dice la medicina psicosomática, pero solamente habla de la relación mente y cuerpo. Las leyes de Hammer, que es el inicio de la biodescodificación, nos dice cómo nos afecta. Si hay un conflicto, sí, hay que mirar, ¿sí? Hay que mirar cuál es la capa embrionaria en nuestro cerebro que se ve afectada por el conflicto, por ese DHS. Y desde ahí empieza a trabajar. El biodescodificador va a encontrar eso, o sea, va a mirar y va a hacer el proceso de seguimiento. ¿Para qué? Para que entremos en una fase de recuperación. ¿Listo, señor sí, Kismet? Le envío un sí. abrazo. Gracias por compartirnos Gracias, eso. gracias por Muy escucharme. formal. Gracias. Bueno, como les decía, a ver, la hipertensión puede ser sintomática o sintomática, sí, muy bien. Miedo a morir, pandemia, también. Sí, con lo que sea de territorio, la hipertensión tiene que ver con eso. Ana Ríos, muy bien, también saludos desde Uruguay. Muchas gracias, igualmente saludos desde Colombia. Nosotros ahora vamos a tener en cuenta este tema, ¿sí? Todo esto que hemos hecho es para llegar a otro punto, para empezar a escuchar lo del dolor desde otra perspectiva. ¿Qué es el dolor como mensaje no escuchado? ¿Sí? Toda la introducción que hemos tenido, ¿sí? Nos va a dar pie y nos da pie y nos abre la puerta para esto, para referirnos a todas estas molestias. El caso de la señora Kismet, hay otra de nuestras participantes que no está, que no se siente en condiciones ¿para qué? Eh, para participar, que tiene una virosis compleja, ¿sí? Eh, Nos lleva a nosotros mirar este aspecto. Todas estas molestias que persisten, se repiten, se vuelven un poco más crónicas, ¿sí? Es un llamado que nos quiere hacer, que nos quiere decir. No importa si el dolor es físico, emocional, psicológico, ¿sí? Nosotros debemos mirar, como ya habíamos tratado antes, que este dolor no es un enemigo, ¿sí? Es una señal, es una luz que el cuerpo nos quiere dar. ¿Para qué? Para alertarnos de algo que no hemos atendido, no hemos comprendido, ¿sí? Y que tampoco lo hemos cambiado.
y que necesitamos hacerlo, ¿sí? Verán, cuando estos factores, estos avisos, todas estas alertas, si me hago entender, estos primeros síntomas que uno dice, ah, no, es una chac, ¿sí? Y no le damos la importancia, no le damos la relevancia que debe tener, ¿sí? Son mensajes no escuchados. Y cuando estos mensajes no los trabajamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos distraídos, desconectados el día a día, estamos en la supervivencia, ¿sí me hago entender? Estamos muchas veces afanados por lo urgente, descuidando lo importante. Este dolor se convierte en ese mensajero, ¿sí? Porque nosotros que necesitamos darnos cuenta que el dolor cuando no se lo escucha va a encontrar maneras mucho más intensas y más profundas para llamar la atención, ¿sí? Como el cuadro de la señora que nos comentaba, lo de que ya se le mira un edema en la vena, ¿sí me voy a entender? Y son cosas que debemos tener en cuenta, ¿sí? Hay que también, señora Kismet, estar muy pendiente del cuadro médico, ¿sí? De las recomendaciones médicas. Ningún biodescodificador le va a decir no vaya al médico, haga esto, no, nada. O sea, primero tenemos que atender nuestro cuerpo biológico. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la fuerza para seguir con nuestro proceso interno, nuestra autoindagación, hacer lo que se llama el camino al inconsciente. ¿Sí me hago entender? Bueno, ¿esto por qué sucede? El cuerpo y la mente tienen una conexión profunda, ¿sí? Porque cuando hay conflictos internos de la naturaleza que sea, ¿sí? Una emoción, una necesidad que hemos reprimido, que no hemos satisfecho, todo esto va a llevar a que se somatice. El cuerpo lo va a, el cuerpo lo va a volver tácito, tangible, ¿sí me hago entender? No solamente con signos, con síntomas, sino también con signos, lo que nosotros llamamos enfermedades. Mm, vamos a ilustrarlos a través de un ejemplo. Bueno, verá. Ejemplo uno. Ana y el dolor de espalda. Una madre soltera, trabaja todo el día, encargada de la casa, todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Meses y meses que tiene un dolor de espalda baja. Acordémonos, si se acuerdan de la relación que tienen que ver con los dolores de espalda, ¿sí? Sí, ¿sí recuerdan o no recuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí recuerdan? Eso, muy bien, cargas. Patricia no se acuerda, bueno. Lucy sí se acuerda, muy bien. Maritza Gallo, muy bien. Son cargas. O sea, o sea, o sea, es un parámetro para arrancar, ¿sí? Obviamente, como les había explicado, que esto también tiene unas connotaciones adicionales, pero generalmente dolores de espalda, hombros, cuello, espalda baja, son cargas que nosotros llevamos. Son cargas que nosotros llevamos que muchas veces no nos corresponden. O por lo menos no nos corresponden hacerlo solo. ¿Sí? Bueno, tiene un cuadro de dolor de espalda baja, no mejora ni con masajes ni medicamentos. ¿Sí? Miren, importante, estados de conciencia. Hace el inicio, proceso de introspección, descubre que todo recae sobre ella. ¿Sí? Que estamos hablando de una sobrecarga. Está agotada por tantas responsabilidades, el dolor que estaba haciendo, pidiéndole ayuda y pidiendo descanso. ¿Sí? Entonces ella ¿qué empieza? Empieza a delegar funciones. Porque aquí no solamente se habla de labores del hogar, no solamente se habla de labores profesionales, sino de todo.
¿sí? Pedir apoyo, empezar a cuidarse de ella misma. Al hacer todo este proceso, después de entrar en conciencia, el dolor empieza a disminuir. Eso no nos aísla a nosotros del campo meramente profesional. Nosotros podemos tener una vida equilibrada en nuestra casa, podemos tener un proceso equilibrado en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, bueno, con las parejas que tengamos, ¿sí? Pero también se puede ver inmerso explícitamente, que también va a permear en su vida personal, la los aspectos profesionales. Luis, dolor de garganta, garganta cerrada o mucha irritación. ¿Sí? Luis, ¿qué hace? Evitar confrontaciones, no quiere el conflicto directo, no quiere expresar lo que siente. Para eso, ¿qué dice? Todo está bien. A lo pibe Valderrama, todo bien, todo pibe. ¿Sí? Ignorando todas las emociones que tiene, que las está reprimiendo. Enojo, tristeza, frustración. ¿Eso qué hace? Eso que hace que las infecciones de garganta empiecen a tornarse crónicas, que sean mucho más, pasen de agudo a crónico, ¿sí? Que sean más frecuentes, que sean más fuertes. ¿Qué hace Luis? Acto de conciencia, ¿sí? Ir a terapia, hacer una introspección y se da cuenta que el cuerpo le está pidiendo que hable. En los daños en las afecciones de garganta, ¿qué nos decían? ¿Qué nos decían? Lo del dolor del brazo, descubrir qué es cuando empeora. Hay que mirar otras connotaciones del dolor del brazo, del dolor del brazo. Sí, hay que mirar otras cosas. A ver, ¿qué pasaba con la garganta? Son cosas que no nos permitimos decir, ¿sí? Es tos frecuente, infecciones y todo lo que tenga que ver con la garganta, ¿sí? Va inmerso a eso. ¿Qué expresa? O sea, ¿qué le está pidiendo el cuerpo? Que exprese lo que él siente. Eso es a lo que se refiere al decir que exprese su verdad. ¿Qué es lo que él siente? ¿Cómo se siente? ¿Sí? A medida que le empieza a aplicar todas estas estrategias, a poner límites respetuosos, a decir las cosas que debe decir de manera profesional, su garganta deja de enfermarse. ¿Sí? Verán. Nosotros vamos a ver ahorita para los de el dolor de espalda a la altura de los omóplatos, lo que sea espalda son sobrecargas, así, ¿sí? Vamos a mirar, mm, hay que mirar lo de los brazos, descubrir en cuánto empeora con el frío, Mónica. ¿Solamente la parte alta del brazo, Mónica? ¿Solamente la parte alta del brazo? Muy bien, Mónica, no expresar. Eso es justamente ¿lo de qué? Lo de la garganta. A ver, tenemos aquí esta. Verán, ¿no? Ya les puse el cuadrito. Ahí está mejor. Ahí creo que lo pueden mirar todos. Astrid Álvarez, sí. O sea, es que mire, vea, por eso yo les hacía una diferencia, porque regularmente hacen esa pregunta, ¿no? Entre las enfermedades laborales y
cuando uno habla de enfermedades. Muchos de esos, y se hablaba sobre los traumas. Muchas de esas enfermedades laborales vienen definidas a través de nuestros significados emocionales. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la enfermedad laboral más común y que remiten más a los médicos? ¿Sí? ¿Cuál, a ver, cuál, Astrid? A ver, yo los leo. Placas y dolor de cabeza, dolor de estrés. Muy bien, Viviana, estrés. O sea, estrés. Cuando remiten al médico laboral, lo primero que resultan, estrés. Y cada vez que el médico laboral determina su diagnóstico, ¿qué es? Y a eso le califica todo. El dolor de espalda, las cefaleas, la falta de concentración, el dolor lumbar, todo lo califica directamente como si fuera una receta para todos, como si le recetaran el mejoral que dice el vallenato para calmar este gran dolor que resulta ser una pena de amor, lo mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces, vean, nosotros podemos hacer el proceso de medicina de laboral, pero nosotros sí o sí necesitamos hacer es introspecciones por qué nos estamos, por qué tenemos estas situaciones de salud. Verá, ¿qué tiene que ver lo del brazo? Por eso le digo es que hay muchas connotaciones. Hay que mirar, que me pregunte de nuevo, em, que me escriba lo de los brazos. Eso. Mónica, verá, ¿qué hay que tener en cuenta? Si es el brazo izquierdo, el brazo derecho. ¿Sí me hago entender? Porque mire, hay que mirar si el brazo es derecho o el brazo izquierdo. Si es derecho es masculino, si es derecho es femenino. ¿Sí me hago entender? Y tiene que ver mucho de los conflictos es del trabajo que estamos haciendo, entre lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo ahora. Entonces tocaría ampliar, tocaría mirar, o sea, más connotaciones, ¿sí? Son relaciones masculinas si es el brazo derecho. O sea, como la relación con papá, ¿sí? Presión por actuar o temor por perder control. Porque el brazo izquierdo, al ser femenino, mm, tiene que ver con mamá y son tristezas expresadas, o sea, cosas que uno no quiere soltar. ¿Sí me hago entender? Es que los brazos tienen la simbología de abrazar, de tomar, ¿sí me hago entender? Entonces tocaría mirar qué más, o sea, tocaría mirar connotaciones, o sea, pero en términos generales es esto. Verán, permítame, Silvia levanta la mano. Silvia puede activar su audio. Ok, gracias, Sí, gracias. sí. Ajá, también. Ah, bueno, pero no puedo abrir la cámara. Ok. Tranquila, pierda cuidado, no se preocupe, no es Sí, sí. obligatorio. Este, yo lo que estoy viendo, y me disculpa, que cada una de nosotras tenemos algo, o de nosotros, hay varones también allí, tenemos algún problema de enfermedad. Y eso Pues sí, tiene que digamos la ser situación. una, Ajá, y tiene que ser una consulta privada, porque así preguntando es lo mismo que cuando yo veo, por ejemplo, claro, los videos de Fran Suárez, cuando veo el de la zanahoria, que la gente claro, dice, tengo esto, ¿qué hago? Tengo esto, tengo esto, tengo esto, y dicen mil de enfermedades. Entonces, total. así, yo no sé, pero
eso me hace recordar. Y como digo, pues tiene que ser algo personalizado. Usted da Sí, total. terapias para que uno descubra y pueda de una vez por todas darse cuenta qué es lo que pasa conmigo. En este caso, que Total. que tengo un problema de, 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 mm, de columna, la parte baja, Ujú. en donde ya tengo desgaste y tengo mucho dolor. Entonces, yo también quiero descubrir, como usted dice, que introspeccionar, pero Claro yo que no he sí. logrado descubrir yo sola qué es. Si hubo un conflicto de dinero, creo que ya lo he superado, Ujú. pero ya el mal, o sea, hay desgaste y tengo dolor. Estoy recibiendo acupuntura. Mientras tanto, yo digo que con la biodescodificación puedo resolver, que tener una terapia Sí, para, claro que sí. ¿sí? Ok. Sí, señora. Sí, señora Silvia, sí, usted ha tocado tres puntos importantes. Primero, em, primero el conocer el cuadro. O sea, específicamente qué. Eso se le llama diagnóstico. De eso nos amparamos de la medicina tradicional. Como le comentaba anteriormente, no estamos sesgando o no estamos em, eclipsando ninguna de las dos, ninguna rama de la medicina, y mucho menos la tecnología, ¿sí? Dos, el deseo de averiguar. Para eso necesitamos la consulta privada. O sea, los términos que tomamos aquí, que es algo que ya les había comentado, o sea, esto no es definitivo. O sea, esto son posibles significados con algún aspecto del cuerpo, ¿sí? Va a tender a un significado de estos, pero esto no es definitivo. Cada, cada proceso individual, cada profundización individual va a llevar a develar realmente cuál es el conflicto, cuál es el DHS. ¿Sí me hago entender? Porque todo lo deriva un DHS. Todo lo deriva que esa emoción, ese conflicto está lacerando una capa embrionaria en nuestro cerebro y esta capa embrionaria está conectada con una serie de órganos y capas biológicas y necesitamos encontrarla. Y para eso se necesita un estudio más profundo y personalizado. Totalmente de acuerdo, señora Silvia. Y sí, la biodescodificación puede ayudarle con esos cuadros. ¿Cuál es la tercera parte? El compromiso. Si me hago entender, el biodescodificador no puede hacer todo el trabajo. ¿Quién hace el compromiso? El consultante. ¿Sí? Porque nosotros no podemos, si yo se lo elevo yo lo elevo a la medicina tradicional, si el médico nos identifica un cuadro, nos da una receta y nosotros no la hacemos, ¿qué hacemos regularmente? Echarle la culpa al médico. Lo mismo pasa de este lado, ¿sí? Entonces necesitamos esas tres cosas, ¿sí? Necesitamos saber cuál es el cuadro, cuál es el diagnóstico, por eso es importante el diagnóstico. Hay circunstancias que no lo van a necesitar, pero cuadros como tan explícitos como el que usted me comenta, el que está padeciendo, en mi criterio sí se necesitaría el proceso individualizado y el compromiso del consultante. Señora Silvia, es usted muy amable. Gracias por compartir. Sandra, ¿puede activar su audio? Gracias, profe. Buenas tardes a todos. Muy buenas Escuchando tardes. ahorita un poquito, ¿verdad?, acerca de la información que nos están proporcionando. Muchas gracias, profe, porque es más que claro que todo el proceso que nosotros debemos de vivir o pasar en torno a lo que es realmente la medicina integral como tal, que enlaza Claro. cuerpo, mente y espíritu, nos Ujú. deja más que claro que el ser individual
como individuo debe de verse desde su propio interior, como un ser integral, pero a su vez también saber diferenciar esa parte en donde el área médica convencional únicamente nos va a tratar los síntomas o signos que se presentan. Y ahí es donde está la gran diferencia. Toca a cada uno de nosotros, gracias por ello, por hacer el énfasis, toca a cada uno de nosotros desde nuestro propio ser. Ahora sí, identificar qué parte es la que nos está moviendo para poderla trabajar. Muchísimas gracias porque a mí me queda muy claro esto. Digo, ya vengo de de haber tomado el diplomado en programación neurolingüística Sí, y tomé el máster de biodescodificación, pero esto que estamos viendo con usted me está aterrizando completamente. Con la información, vaya, la estoy complementando. Así que muchísimas gracias. con mucho gusto. Con mucho gusto, sí. O sea, es lo que debemos hacer. Esta es la triada. El qué, el cómo y el hacer. O sea, ¿por qué? Porque nosotros no podemos dejar a los profesionales la responsabilidad de, o sea, nosotros tenemos como personas la responsabilidad de saber qué nos pasa. De ahí aplicar al cómo podemos trabajarlo y empezar a ejecutar. Bueno. Nosotros aquí estamos viendo un cuadro, como les digo, es un cuadro, es como de base, es como para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Esto no es definitivo, como les decía anteriormente con el otro cuadro que les compartía, ¿sí? Hay circunstancias, muchas circunstancias que hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay muchas circunstancias, digamos que hay mucho tejido que hay que tener en cuenta, pero este sería un posible mensaje no escuchado con nosotros. Esto nos puede llevar a que si yo tengo dolores de cabeza frecuentes, autoanalizarnos, ¿sí? Hacer un ejercicio de autoanálisis. De ahí partir a la decisión de consultar con un profesional. ¿Qué hiciera? Pues voy al médico primero. Si todavía estos conceptos todavía son muy difíciles de digerir para mí, ¿sí me hago entender? Porque mire, vea, yo me he encontrado con personas totalmente cerradas. Eso no creen ni en la luz eléctrica, ¿sí? Pero llega un momento en el que, llega un momento donde, no le digo crisis, porque miren, vea, la palabra crisis se la forjó en la era industrial y el génesis de la palabra crisis es cambio, ¿sí? Llega una dicotomía donde esta persona que es totalmente incrédula, cerrada ante esta realidad, ante esta información, y se encuentra en una dicotomía en seguir como está, padeciendo lo que está padeciendo, o intentar un cambio, ¿sí? Y la respuesta está en el corazón y en el eco que tenemos nosotros por dentro. Es el único que nos puede contestar. Entonces, miren, lo que es dolores frecuentes, generalmente, sobrecarga mental. ¿Sí? Necesidad de control, conflictos no expresados. Sobrecarga mental es todos los trabajos que nosotros estamos haciendo de manera que nos estresan. Necesidad de estar controlando todo. Pensamos que nada se puede mover sin nosotros, ¿sí? Los conflictos no expresados. Miremos los dos ejemplos que hicimos atrás. Los que me preguntaban sobre cuellos, dificultad para mirar a ambos lados, ¿sí? ¿Qué es la rigidez de mirar otra opción, nuevas ideas? ¿Sí me hago entender? El perdón bloqueado, mirar hacia atrás, ¿sí me hago entender? Dolor de hombros, carga con demasiada responsabilidad, sensación de llevar el peso del mundo. Pueden tomarle una foto a sacarle una ¿qué? Un ¿qué? Un pantallazo para que lo tengan en cuenta. Igual este va a estar colgado en el material como un PDF aparte
para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan estudiar. Como les digo, o sea, no es una información definitiva, pero les puede servir como inicio para que se sigan estudiando. Dolores de espalda alta, mire, falta de apoyo emocional. No, nadie me ayuda, regularmente se dice. Sensación de no sentirse amado o respaldado, ¿sí? ¿Dónde llevábamos nosotros a los niños cuando eran chiquitos? Dolor de espalda baja. Mire, conflictos de dinero, ¿sí? Está relacionado con el sustento. Estamos en modo supervivencia. Estos eran los dolores más complejos antes de conocer y empezar a experimentar con otras disciplinas, no seguir haciendo lo mismo, ¿sí? De aplicar el principio del señor Warren Buffett, no poner todos los huevos en la misma canasta, eso se le llama diversificar, ¿sí? Miedo al futuro material, ¿qué es lo que vamos a tener en el futuro? Estómago, gastritis, incapacidad de digerir situaciones. El estrés regularmente se enfoca allí. Enojo, contenido, preocupación crónica, ¿sí? Aquí tenemos colon irritable, tenemos las alergias, tenemos las migrañas. Las migrañas ¿como qué? Las migrañas estamos hablando de un cuadro de cefaleas de manera no solamente aguda, sino crónica, ¿sí? Miren, personas que se autoexigen, perfeccionismo total, ¿sí? Y necesidad de controlar todo. O sea, nada, absolutamente nada, ni siquiera un insecto puede moverse sin determinaciones personales de este ser humano, ¿sí? Una cosa es ser perfeccionista, ¿sí? Y otra cosa es llegar a estos límites. Vea, los problemas de la piel son conflictos con el contacto, limitaciones personales, ¿sí? Cuando hablamos de sensación de agresión exterior, también estamos hablando separación, ¿sí? Separación. Dolor de garganta, dificultad de expresar lo que se siente, comunicación bloqueada. La fatiga, agotamiento emocional, falta de motivación, sentido vital, propósito, ¿sí? Nos sentimos enclaustrados, no sabemos para dónde ir. Eso es lo que se refiere. Problemas de visión, negarse a ver situaciones diferentes. O no querer ver una verdad dolorosa. Auditivos, rechazo a escuchar a alguien o el deseo de aislarse, que regularmente es esa. Bueno, ¿ya le tomaron la foto? Eso, ya le están tomando la foto. Muy bien, eso, muchas gracias. Muy amable. Verán, nosotros podemos hacer un ejercicio breve de introspección. Este es mucho más sencillo que los otros, ¿sí? No nos va a llevar mucho más tiempo, no nos va a llevar mucha más exigencia, ¿sí? Ustedes ya conocen los protocolos, cerrar los ojos, unos minutos, vamos a entrar en una respiración consciente, eso es importante, pero, pero aquí la parte álgida que debemos tener en cuenta es preguntarnos, ¿sí? Porque mire, se los digo desde la perspectiva personal, que sería como el ejemplo más cercano que yo tengo, ¿sí? A mí siempre me dolía la espalda, ¿sí? Cuando yo fui al médico, él tan solo me dijo que era lumbago. Y me mandan los mismos analgésicos de siempre, ¿sí? Pero los dolores eran constantes. Una vez recuerdo que bajando unas gradas de un centro comercial yo necesitaba ir a hacer unas compras y yo llevaba la caja, ¿sí? Y bajando las gradas, ¿sí? Bajando las gradas, eh,
me dio un latigazo en la espalda que me durmió las piernas. Y estaba pues bajando de un segundo piso por las gradas. O sea, no había habilitado o sea, en ese centro comercial no había habilitado un elevador, ¿sí? Iba bajando y afortunadamente yo estaba cerca del barandal que está a la puerta, que perdón, estaba al muro derecho, bajaba, ¿sí? Porque si no, yo me ruedo con toda esa caca y creo que no, hubiera terminado mal ese día, ¿sí? Pero entonces, mire, yo hacía oídos sordos a esas señales, hasta que empecé a hacer pues ya empezaba yo a estudiar biodescodificación, la misma programación neurolingüística ya la tenía empezada. Yo ya había iniciado con lo de inteligencia emocional y empecé a hacer este análisis, esta autoindagación, ¿sí? ¿Qué parte de mí está sufriendo en silencio? ¿Desde cuándo es recurrente? ¿Sí? O sea, son preguntas, iba a tomar obvias, pero digamos que es lógico preguntar lo que estamos haciendo. ¿Qué he estado ignorando, reprimiendo? ¿Qué estaba ocurriendo en mi entorno personal? Tomarán foto, ¿sí? Porque, mire, todas las áreas de nuestra vida influyen. Entorno laboral, familiar, emocional. ¿Qué me está causando tristeza, enojo, preocupación, miedo? Todas las sensaciones que ustedes se puedan encontrar allí. Si ese dolor me pudiera hablar, ¿qué me diría? Nosotros ya hicimos ejercicios eh, relacionados con esto, ¿sí? Con esta visualización. ¿Qué necesito cambiar, soltar o atender? ¿Sí? Hay que empezar a saber qué es lo que necesito. Señora Maritza, sí, señora, la fibromialgia, muy bien, sí, sí, ahorita, sí, justamente de lo que más hablan. ¿Sí? ¿Qué necesito soltar o atender? Y la pregunta más importante, ¿qué puedo hacer hoy para atender esa parte de mí que sufre? Miren, nosotros tenemos que entender que todos los cambios arrancan por un compromiso interno. Para que nosotros tengamos ese compromiso interno es indispensable identificar qué nos pasa. ¿Sí? Por ejemplo, miren, vea, alguien que esté indeciso en qué opciones tomar, ¿sí? En qué opciones tomar, puede ser laborales, puede ser personales, emocionales, sentimentales. Y está en un grado de estrés que no lo puede manejar. ¿Por qué? Pues porque no sabe qué quiere. ¿Sí me hago entender? No sabe qué quiere. Y si nosotros no queremos, no sabemos qué queremos, ¿cómo podemos identificar oportunidades? O sea, no es posible. Miren, vea, les traigo una acotación. En la mitología griega hay dos dioses del tiempo. Uno es el dios Cronos, de donde viene de donde nacen los términos de medir el tiempo, cronómetro, cronometraje, cronología, incluso el mismo calendario de medir el tiempo viene de allá, ¿sí? Y el otro es el dios Kratos. En la mitología lo dibujan como un ser muy hermoso, pero algo muy atípico. En lugar de tener esas cabelleras frondosas que tienen los otros dioses, él tan solo tiene tres cabellos de oro aquí, frente, tres. Entonces dicen que cuando el dios de la oportunidad aparece, hay que tomarlo de los pelos. Y en Colombia, para los que son de Colombia, no sé, en los países de habla hispana, de donde nos estamos conectando, ¿sí? Hay un dicho que dice que las oportunidades las pinta el calvas, ¿sí?
Entonces, mire, para una circunstancia como la que les estoy diciendo de una manera, de un ejemplo muy sencillo, ¿qué debería empezar a hacer? ¿Preocuparse por lo que no sabe qué elegir o preocuparse por lo que quiere en sí? ¿Ustedes qué opinan? Pregúntense en eso, ¿sí? Uno qué debe saber? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Entonces, miren, este ejemplo muy sencillo nos puede ayudar con eso, como para empezar a enfocarnos en eso, en ese llamado que no le hemos prestado, que no le hemos prestado atención. Verán, nosotros, hablando igual con la compañera que nos compartió sobre el cuadro que está pasando su hijo de 17 años. Lo mismo la señora que nos habla sobre su situación con dolor de espalda, con desgaste. Nosotros podemos verlo a través de este tema, la constelación del síntoma y la visualización terapéutica. Verá, les voy a hacer una breve introducción de lo que es las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares es uno de los pasos que se hacen en biodescodificación, ¿sí? Las constelaciones familiares tienen como fines encontrar, ¿sí? En nuestros ancestros, en las capas anteriores a nosotros, ¿sí? En esas raíces es encontrar dónde resuena un conflicto, palabras más, palabras menos. Hay diferentes estrategias, hay diferentes herramientas. Cada uno de los consteladores tiene o hace un protocolo, hay unos principios, si me hago entender, pero en fin, eso es lo que pretende, si me hago entender. En biodescodificación se utilizan algunas herramientas. En mi perfil profesional, las constelaciones, o sea, como tal, necesitas un espacio, em, necesitamos, sí, ubicarlo especialmente a la persona que nos consulta para tomar la posición del yo, luego del ancestro, ¿sí me hago entender? O sea, hay una constelación simple, una constelación múltiple, donde se puede hacer una proyección no solamente de un familiar, sino de varios. ¿Por qué? Porque a través de ir desenvolviendo esas capas, podemos ver que el conflicto no es con papá o con mamá, sino con un abuelo, o con un bisabuelo, o con un pariente de esa línea, de papá o de mamá, ¿sí? Que no principalmente se lo tenía en la perspectiva en las primeras sesiones de constelación. O sea, tiene un proceso, ¿sí me hago entender? Dentro de lo que yo hago de manera personal, ¿sí? Porque pues yo las sesiones las hago vía online, que me parece que la cosa más práctica, ¿sí? Más práctica. Eh, es complicado hacerlo, ¿sí? No es que sea imposible hacerlo, pero sí se complica un poquito. Y utilizamos algo que se llama las resonancias familiares, que también tiene un proceso y un protocolo, ¿sí? Las resonancias, en resumidas cuentas, es identificar con qué familiar resuena este conflicto, ¿sí? Desde esa visión, nosotros podemos ver esta parte de la constelación del síntoma y la visualización terapéutica a través del enfoque que le hemos dado a este diplomado, que es la mirada del alma, ¿sí? La mirada del alma, ¿cómo? ¿Cómo identificar este aspecto, el silencio que tiene el síntoma? ¿Por qué? Porque guarda una historia que no está contando, ¿sí? O sea, esa parte muy interior ese eco, eso que resuena
que a nosotros no nos pertenece del todo, ¿sí? Porque nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad más bien de ser reflexivos con esto. Ya sabemos que esta parte de los cuadros, de las situaciones de salud, que se pueden definir a través de la medicina tradicional, que son hereditarias, nosotros nos vamos a dar cuenta a través de esta mirada que no es así. Nosotros no heredamos desde las leyes de Hammer, desde este enfoque, nosotros no heredamos enfermedades. Nosotros, ¿qué es lo que estamos heredando? Estamos heredando los patrones que las gestan. Estamos heredando las emociones que no se han trabajado, ¿sí? Estamos heredando ese malestar, estamos heredando eso que molesta, ¿sí? Todo eso se refleja en nuestra realidad ahora, ¿sí? Como una señal que nos invita a ver atrás, que nos invita a revisar ese tejido familiar, a revisar esas conexiones invisibles con nuestros ancestros, a revisar todas esas situaciones, conocerlas, ¿sí? Porque regularmente en el mundo que llevamos ahora, en ciudades grandes me imagino que es mucho más complejo, ¿sí? En el corre-corre y en el afán de resolver lo que necesitamos para vivir, ¿sí? Pero nosotros debemos hacer esa reflexión, ¿sí? Pero nosotros al hacerlo desde la mirada del alma no estamos buscando a quién responsabilizar. ¿Cuál es la intención? O sea, ¿cuál es el fin de encontrar esta información? ¿Sí? ¿Cuál es el fin encontrar esta información? Silvia, ¿se puede hacer por Zoom constelación grupal? Sí, yo conozco a muchos, pues yo conozco a 2 o 3 consteladores que hacen constelaciones grupales por Zoom, pero pues tocaría consultar con ellos y qué tan efectivo es, ¿no? O sea, porque las constelaciones grupales regularmente se las hace presencial. ¿Por qué? Porque hay actores, hay personas en el grupo que toman la posición de los ancestros en el consultante. ¿Sí? O sea, se identifica el conflicto, se identifica cuál es la emoción oculta, ¿sí? Porque hay emociones ocultas. Nosotros mostramos, o sea, como observados, y nos vamos a ver después porque nosotros como observados mostramos solamente una parte de la información. Hay una emoción oculta, siempre hay una emoción oculta. Y uno tiene que ser muy versado, o sea, identificar muy bien cuál es la emoción oculta. Una vez hecha la emoción oculta en una constelación, ¿sí? Hay personas que utilizan, o sea, se necesita un grupo grande, ¿sí? O sea, yo he asistido a 5 constelaciones presenciales, ¿sí? He formado parte del grupo que toma acción para lograr encontrar esa emoción y trabajarla, ¿sí? Pero sí, sí, sí se puede. Como le digo, o sea, hay que mirar cómo lo trabaja el constelador, pero sí, es una herramienta. Yo conozco 2 que hacen, pero la verdad no mira, o sea, no sabría decirle qué tan efectivas, tocaría consultar con ellos. Bueno, la idea es descubrir cuál es el amor oculto, porque siempre, miren, en programación neurolingüística se habla de que cada acción tiene una intención positiva, ¿sí? O sea, miren, esta, este dolor, esta emoción que eh, que sentimos nosotros, que hoy nos duele, nos causa preocupación, sí tiene un acto de fidelidad de un ancestro nuestro, ¿sí? Con algo en su sistema.
¿sí? Porque este ancestro también tiene una línea hacia atrás, ¿sí? Puede ser un ancestro olvidado, un excluido, alguien que no se reconoció. Y ese síntoma que nos pesa en el cuerpo, esa emoción, esa emoción oculta que nos marca en nuestra vida cotidiana, ¿cuál es el llamado que tiene? ¿Sí? ¿Cuál es el fin que tiene, el propósito que tiene? ¿Cuál es sí, sí, pero pues estamos hablando de un máster, ¿no? Son clases. Cada uno de ellos es un estudiante, Martín. ¿Sí? No sé si en las constelaciones traten las constelaciones de manera particular o hagan una constelación grupal. Porque no estamos hablando de la misma, del mismo enfoque, ¿vale? Para quedar claros. Bueno, nosotros necesitamos es equilibrar eso ahora. ¿Sí? Eso que quedó sin resolver. ¿Por qué? Porque todo lo que quedó sin resolver nosotros lo vamos a heredar. ¿Sí? ¿Con quién? Con nuestros descendientes. Verán, aquí hay una visión, un cuadro que, que, que tenemos que tener en cuenta. Son ejemplos, ¿sí? Una persona que siente miedo constante podría estar reprimiendo el trauma de un abuelo que vive una guerra. O sea, y esto es algo que ya se conoce, ya se ha estudiado, ¿sí? No en estos contextos, o no en este, solamente en este contexto, sino en muchos, pero ya se ha estudiado, ¿sí? Qué emoción se está heredando aquí? ¿Sí? Eso, muy bien, los ancestros quieren que los veamos. Sí, total. Sí, señor, Elizabeth, muy bien, darle un lugar en el sistema. Dejar de ser excluidos o no reconocidos, ¿sí? Pero miren, todo esto nos va a traer, o sea, todo esto es información, información que es importante que nosotros conozcamos, ¿sí? Y todas estas áreas y estas especialidades, quien quiera analizar de manera profunda su árbol genealógico, la ciencia de la genealogía, todo eso, pues puede buscar la asistencia de un profesional en el tema. Quien quiera sobre la solución, también tenemos la bioscodificación. ¿Si me hago entender? O sea, herramientas y recursos es lo que tenemos, ¿sí? Incluso la misma programación neurolingüística nos ayuda con eso. La misma programación neurolingüística nos ayuda. Alguien que nunca logra prosperar económicamente, preguntas que hacían en sesiones anteriores, en clases anteriores. ¿Sí? Se puede estar repitiendo la historia de exclusión o culpa de un ancestro. Hay mucho material aquí ¿para qué? Para analizar. Sí, total, Rocío. Incluirlos es reconocerlos. Un dolor físico crónico podría estar relacionado simbólicamente con una situación no resuelta, ¿sí? Son los casos que estamos hablando ahora. O sea, ya vendría a ser desde nuestra perspectiva, analizar estas circunstancias y querer saber, ¿sí? Porque no hay, eh, porque no, porque ¿qué otro camino tenemos? ¿Sí? Conocer y aplicar. Venga, leamos un poco acá. No, Lourdes Molina, no todos los síntomas se manifiestan a través del dolor. El caso de disminución visual es progresivo, pero por las creencias los consideramos normal. Cuando una persona disminuye su capacidad visual. Sí, total, Lourdes. Muchas veces, mire, yo como tiflólogo, dentro de los tamizajes que les hacía
porque yo hacía tamizajes desde los chicos de preescolar, con herramientas y optotipos, pues, precisos para ellos, hasta el grupo docente. Lo que usted me acaba de decir es algo que era muy frecuente, ¿sí? La normalización del síntoma. ¿Por qué? Porque mi papá también era miope, ¿sí? Mi abuelo también, ¿sí me entienden? O sea, se lo generaliza de tal forma que nosotros, al normalizarlo, nos negamos a la solución. Ese fue uno de los ejemplos más tristes de uno de los profes, un profe muy querido que tenían allá, que él tenía una ambliopía pero severa, ¿sí? Que él ya no mira por él. Tenía en ese entonces que unos 40 años, y él decía que a partir de los 9 años más o menos, la visión era casi nula. Como él no le hicieron el ejercicio, el tratamiento, y es un tratamiento sencillo, yo a ustedes se los explicaba, ¿sí? La ambliopía es lo que le llaman ojo vago, ¿sí? Cuando uno de los ojos mira menos que el otro. Y el tratamiento es taparle el ojo funcional. ¿Para qué? Para obligar al cerebro a prestarle atención y fortalecer no solamente el campo neuronal en esa zona, sino que como todo esto es músculo, se fortalezca. La córnea es músculo, la retina es músculo, ¿sí? El mismo iris es músculo. Por eso tiene la capacidad de abrirse ante la oscuridad y cerrarse ante la luz intensa. Y no lo hicieron. Y ya hablando con el profe, ¿por qué? Porque tenían antecedentes. El papá de él, que creo que ya era fallecido, si no estoy mal, el papá de él ya tenía el mismo cuadro. El abuelo había tenido el mismo. Entonces, lo toman como una herencia que está en los genes. ¿Sí? Verán, vamos a diagramar ahorita. em, Algo sobre la visualización terapéutica. Verán, nosotros, ¿qué necesitamos mirar? Desde la mirada del alma, la visualización terapéutica es algo que nosotros ya hemos venido haciendo desde el primer ejercicio, ¿sí? Por eso no voy a profundizar mucho aquí, no voy a detenerme mucho, ¿sí? Aisha Hernández. ¿Hay alguna explicación del por qué cargamos por estos patrones? Verá, una de las explicaciones es uno de los Aisha, si menciono bien su nombre. Sí, una de las explicaciones que nosotros tenemos, se la voy a adelantar, porque eso lo vamos a ver en el módulo 3. El módulo 3 lo abarcamos el día de mañana, ¿sí? Que se llama epigenética, ¿sí? Nosotros, a través de la epigenética, nos vamos a dar cuenta que nosotros no solamente heredamos rasgos físicos, ¿sí? Sino que todos estos patrones de conducta, todas estas emociones encastradas, enconadas, que ya piden a gritos dentro de nuestros ancestros ser atendidos, pero hay una normalización crónica. Como les digo, o sea, esto es algo que nosotros tampoco podemos entrar a excluir o satanizar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que nuestros ancestros también actuaron bajo la perspectiva y niveles de pensamiento que tenían. ¿Sí? ¿Qué tenían? Pero todas estas emociones también se heredan a través de la epigenética. Eso está comprobado. La epigenética estudia eso, ¿sí? Mañana vamos a ver algunos aspectos, pues lo más relevante, porque eso es un tema largo, eso es un tema supremamente extenso, ¿sí? Supremamente extenso. Y para aras de este diplomado, sí me parece importante que nosotros conozcamos eso. Entonces, mañana
Mañana lo vamos a qué? A tomar, a analizar, porque vamos a iniciar el módulo 3 haciendo la relación entre tres aspectos importantes en este campo que nos estamos, que nos que estamos tocando, que son la neuroplasticidad, la epigenética y el campo cuántico. Todas tres son, son conocimientos que nosotros, sin saberlo, lo aplicamos o lo vemos aplicar, ¿sí? Sin saberlo. Bueno, verán, ¿hay alguna otra pregunta hasta aquí? Tranquila, Isha. Pierde cuidado. ¿Hay alguna otra pregunta de pronto que aquí se me haya pasado? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Reviso aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vamos? Yolanda Vanegas, esquizofrenia. Verá, dentro de los cuadros de lo que se llaman enfermedades mentales, la esquizofrenia es lo más complejo de tratar. ¿Por qué? Por tres aspectos. El primero, uno, el cuadro que tenga o el grado de avance que tenga el paciente, ¿sí? Segundo, ahí hay una atención que es multidisciplinaria. Ahí está con psiquiatra y con psicólogo. El psicólogo para encontrar los procesos que necesitan trabajar y el psiquiatra como apoyo fundamental y farmacológico. ¿Poderse trabajar? Sí se puede trabajar, pero las tres complican mucho el panorama, ¿sí? Yo la verdad no me he enfrentado al primer caso de, ¿de qué? De esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la forma como se debería trabajar no es directamente ¿con el qué? Con la persona que la padece. ¿Cómo se puede trabajar con un pariente cercano? ¿Sí? O sea, no la va a tomar porque la medicación no le va a permitir abrirse, ¿sí? Porque la medicación está directamente, involucra muchos factores, entre eso los cuadros de ansiedad y y las alucinaciones que tiene, porque la esquizofrenia es eso, ¿sí? Y eso es un cuadro muy complejo. Entonces, ¿cómo se puede trabajar? Lo mismo con la ansiedad, o sea, alguien o depresión. Si está medicado, la forma en la que se puede trabajar es con un familiar. ¿Sí? En biodescodificación se puede trabajar así. O sea, hay que hacer un trabajo muy profundo con esta persona, con el familiar para que lo haga, ¿sí? Porque esto es la misma pregunta que le hacen cuando la persona que presenta el DHS es un menor de edad, ¿sí? No sé si no sé si fui claro y le contesté su pregunta. Paula, mañana vamos a mirar mañana iniciamos módulo 3. Mañana iniciamos el módulo 3, mañana alcanzaremos a abarcar la mitad, ¿sí? Alcanzaremos a abarcar la mitad y vamos a ver lo de la epigenética, vamos a ver lo de la neuroplasticidad y el campo cuántico. Vamos a ver la relación. Es decir, que las enfermedades mentales también hay que hacerlo con los familiares. O sea, dependiendo, ¿sí? O sea, hay que mirar el cuadro. O sea, como les digo, hay información de base e información de fondo que hay que tener en cuenta, ¿sí?
pero la forma en la que se podía trabajar es esa, ¿sí? Con familiares. ¿Por qué? Porque hay muchas que se pueden calificar como enfermedades mentales. Por ejemplo, el síndrome de bipolaridad, ¿sí? Que también está medicado. O sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pero en términos generales, sí. Los juanetes. Es que los juanetes son eh, eh, es que tiene que ver, los juanetes tienen que ver con cuestiones. También hay que analizar ciertas que, cierta información, porque regularmente de huesos es desvalorización, ¿sí? Regularmente. Bueno, diagnóstico de osteoporosis igual. Trata, a ver, diagnóstico de osteoporosis se trata de una constelación. Los consteladores tratan muchos cuadros, ¿sí? Los consteladores tratan muchos cuadros. No sabría decirles si realmente lo tratan ellos como, como tal, porque lo primero que le van a preguntar es cuál es el conflicto. O sea, ¿qué conflicto me trae? O sea, ¿qué conflicto tiene hoy? Es lo que le van a preguntar. ¿Sí? Pero desde la parte de la biodescodificación, articulando la programación neurolingüística, articulando las resonancias familiares, se trabaja. Cualquier tipo de situación de enfermedad, siempre ubicando cuál es el DHS y qué capa embrionaria se está implicada. A ver, tenemos aquí, siguieron harto. Sí, señora Viviana, a ver, aquí tengo un texto largo. Sí, sí, definitivamente sí. Se esconde esa mirada y nosotros es necesario develar. Verán. La visualización terapéutica no es precisamente una técnica para trabajar mentalmente, ¿sí? Nosotros, ¿qué hicimos con los otros ejercicios? Hacer un trabajo de indagación, ¿sí? Nosotros entramos a visualizar todo ese dolor, esa tensión, ese músculo, esa parte que nos dolía, que nos estaba haciendo el llamado, y hacerle una serie de preguntas, ¿para qué? Para identificarla, para reconocerla, ¿sí? O sea, nosotros no estamos hablando que es una técnica mental, eso es más allá que una técnica mental. Es una herramienta, es un ejercicio que a nosotros nos da esta oportunidad de abrir el corazón y encontrar ese lenguaje, esas imágenes, esa simbología, esas sensaciones internas que a nosotros nos lleven hacia la comprensión, ¿sí? De lo que fue, a la comprensión amorosa, que a nosotros nos permita tomar el lugar que tenemos ahora, no vivir las pasiones o no vivir las emociones o no vivir los patrones de conducta que se vivió en el pasado, ¿sí? Hacerlo nosotros ahora, viviendo el ahora. Hay una película muy bonita que se llama El Guerrero Pacífico, ese lo vamos a tomar como referente en una próxima formación que se va a hacer, que va a abrir en el espacio en el asilo, donde el protagonista, el coprotagonista Sócrates, o sea, se los digo vagamente para no dañarles la expectativa, le pregunta
A este chico le pregunta, ¿dónde estás? La respuesta es aquí. ¿Qué hora es? La respuesta es ahora. ¿Quién eres? Este momento, ahora. Porque es la forma y es la forma y la catapulta para gatillar todas las emociones y todas las cosas que nosotros queremos hacer hacia futuro. Si nosotros no hacemos un reconocimiento de lo que nosotros está pasando, de lo que está pasando con nosotros, no vamos a tener ese equilibrio digno y de paz. Vamos a seguir arrastrando estas cadenas, ¿sí? Que se necesitan liberar, que necesitamos desanclar. ¿Para qué? Para nosotros tener una vida equilibrada, de amor, de paz, ¿sí? De la forma más pura de vibración, que es el amor por nosotros, el amor por lo que hacemos, el amor por las personas que nos rodean. Pues verá, y Mérida Gutiérrez, verá, toda situación de salud, toda situación de salud, desde enfermedades degenerativas como las que usted me menciona, Alzheimer y Parkinson, todas tienen un DHS. Todas tienen un conflicto que se genera en una de las membranas. Por ejemplo, mire, el síndrome de Down. El síndrome de Down es un conflicto de desvalorización regularmente, ¿sí? De la madre gestante cuando en el feto se le estaba formando el cerebro, ¿sí? O sea, todo tiene un DHS. O sea, todo arranca de un DHS. María Cristina, se llama El Guerrero Pacífico. Le recomiendo conseguir el libro y leerlo. Si la película es emocionante, es inspiradora, el libro es mucho más. Sí. El autor es Dan Millman, ¿sí? Em, el libro, La enfermedad como camino, sí, señora. Sí, ese libro se los tengo colgado en La enfermedad como camino, los tengo colgado en la carpeta para que lo lean, lo disfruten, analícenlo. Es un PDF. Entonces, cuaderno en mano, estudiémoslo, ¿sí? Todo esto es un ejercicio particular que es necesario hacer. Vamos a aprovechar este momento porque vamos a hacer un ejercicio. Bueno, verán, este ejercicio tiene como objetivo identificar el origen simbólico del síntoma, ¿sí? A través de lo que hemos hablado, a través de los ejercicios que ya hemos hecho, porque ya conocemos la metodología. El método igual, ¿sí? Vamos a hacer esto, pero vamos a ponerle un enfoque diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, mm, porque nosotros, a ver, verán, nosotros ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en todos estos ejercicios? ¿Sí? Tenemos un hilo conductor. Nosotros empezamos con lo que es identificación de ciertos aspectos para irnos conociendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es hilvanarlo ¿para qué? Para identificar cuál es el origen simbólico. Lo vamos a hacer de una manera sencilla, ¿sí? Lo vamos a hacer de una manera sencilla, lo vamos a hacer de una manera lo más práctica posible, ¿sí? ¿Para qué? Em, o sea, la idea es que nosotros lo podamos hacer de, de una manera más particular. O sea, nos vamos a analizar todos estos aspectos que nosotros hicimos, todos estos aspectos que nosotros hicimos, que nos estaban exponiendo, ¿sí? Y podemos hacerle un análisis, ¿sí? ¿Para qué?
sea, tomarlo como un campo de exploración para que nosotros vayamos resolviendo. Miren, este es un ejercicio súper sencillo, derivado de un ejercicio mucho más largo, que fue el que hice y empecé, pues ya lo hice hace rato, ¿sí? De, de exploración de esto, para empezarnos a indagar. Verán, el material, lo mismo, espacio tranquilo, papel, bolígrafo y lápices de colores. ¿Por qué le vamos a poner un enfoque diferente? Porque nosotros vamos a tener en la última parte del ejercicio, ¿sí? Les voy a ir pasando las diapositivas una por una em, para que le puedan tomar la captura y lo puedan registrar. Igual este va a estar como ejercicio como un cuaderno de ejercicio en la carpeta de materiales de estudio. Eh, Va a ser, y lo vamos a ver al último, va a ser opcional si hacemos una reflexión escrita. Ya les digo por qué. Bueno, aquí creo que se mire. Sí, ya se mira bien. ¿Listo? Bueno, vamos a buscar el lugar tranquilo. Son cositas que vamos a mirar mm, como opcionales. O sea, sería un ejercicio muy delicioso si ustedes podían hacerlo así. Colocar música suave, colocar incienso si gustan, ¿sí? El todo es que ustedes se sientan cómodos con ustedes mismos. La idea, ¿por qué? O sea, la idea es sentirnos a nosotros. La idea es sentir nuestro cuerpo, llevar la atención a los síntomas, explorarnos nosotros en forma física, emocional o lo que me estaban preguntando hace clases anteriores, ¿sí? Eh, una dificultad repetitiva. Me hablaban sobre metas, me hablaban sobre algunos otros objetivos. Nos puede servir em, para hacer, por ejemplo, vean, voy a tomar el ejemplo de, aquí había una pregunta. Una pregunta de Luis Moreira. Verano, por ejemplo, verá, Luis pregunta del vértigo en una persona de 80 años. Por ejemplo, nosotros podemos empezar a indagar eso, ¿sí? Pero si no está en nosotros, pues no es necesario. Pero supongamos que yo tengo 80 años y eh, 80 años y sufro de vértigo, ¿sí? O sea, regularmente el vértigo en una persona, sobre todo en una persona adulta, ¿sí? Viene a tener una relación con el miedo a perder autonomía o dignidad, ¿sí? Sí, es no tener claro, o sea, es inconscientemente el no tener claro en dónde está, para palabras más, palabras menos, ¿sí? Porque hay un desconcierto en una muerte futura, o sea, es una negación, ¿sí? Y yo puedo empezar a indagar sobre eso, suponiendo que yo tengo 80 años, ¿sí? Y develar si esta es una condición frecuente. ¿Por qué? Porque si es consciente, perdón, si es frecuente y yo lo hago consciente, entonces voy a empezar a hacer un trabajo aún más consciente, porque lo estaría aterrizando a a un nivel en el cual yo lo puedo manejar y eh, lo puedo, eh, lo puedo manejar y lo puedo tratar, ¿sí? A través de todas las herramientas que hemos aprendido aquí.
No sé si de pronto a Luis, si de pronto con el ejemplo le resolví su duda, de pronto. Me dice, ¿sí? Luis Moreira. Sí, hay que tener en cuenta eso, sí, pero entonces, em, sí, es que regularmente, sobre todo en personas con edades, tratar de sostenerse de algo que no está, sí, o perderse a sí mismo. Mm, sí, o sea, este camino podría ayudarle, porque la edad no es un límite. Eso no lo dice la neuroplasticidad. Cada vez que nosotros aprendemos una habilidad, nosotros estamos fortaleciendo conexiones, se le llama sinapsis, las conexiones neuronales para que eso funcione. Bueno, sí, espero haberle, sí, o sea, hay que mirar los aspectos que describí, Elizabeth, sí, y hay que mirar ya qué tan frecuentes son, ¿no? Para mirar si es un DHS o de pronto alguna condición externa, pero sí. Sí, sí, podríamos tomarlo como referencia, ¿sí? Como de pronto en su caso podría ser un efecto, pues lo digo así en términos generales, no quiero concluir, hay mucha información que hay que tener en cuenta, como un miedo a perderse a sí mismo o no estar lista para soltar algo, o sea, para soltar algo que ya no puede controlar. Me tocaría mirar eso, y hay que mirar muchas, muchas, ¿qué? Otras circunstancias. Sí, Silvia, este lo voy a subir como un PDF para que ustedes lo puedan imprimir y lo puedan repasar, ¿sí? De todos modos, quien no tenga la posibilidad de hacerlo, pues igual podemos tomarle los pantallazos. Bueno, perdón, creo que dejé de compartir. Creo que dejé de compartir porque ya no me estoy viendo yo. Denme un momento, soluciono esto, a ver qué pasó. Ya veo ya listo, ya la vi, listo. Verán, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio de una invitación al alma del síntoma. ¿Cómo? Cerrar los ojos, ya sabemos el protocolo, ya sabemos las condiciones, ustedes ya saben cómo podemos hacerlo a través de la respiración consciente. Necesitamos bajar el ruido mental, es importante. Es importante tenerlo en cuenta cada vez que hacemos un ejercicio, incluso para enfrentarnos con con un ambiente que de pronto lo podamos sentirlo tensionante, la respiración consciente es fundamental. Bueno. Vamos a repetir internamente, querido síntoma, te doy la bienvenida. ¿Sí? Eh, y me tengo Elizabeth, para que usted mire si es recurrente para hacerlo como objeto del ejercicio. Bueno, querido síntoma, te doy la bienvenida. Me abra a comprender el mensaje que traes para mí y a honrar a los que representas. Importante, recordemos cuando nosotros estamos verbalizando, el inconsciente está creando imágenes y el impacto emocional que hay con las imágenes, el canal comunicativo con el inconsciente es
visual. Nosotros vamos a hacer un impacto y vamos a ahondar en ese síntoma, vamos a ver toda la información. Vamos a visualizar el síntoma como si fuera una figura. Importante, este es un ejercicio que nosotros ya lo hemos hecho, ¿sí? Vamos a identificar la forma, vamos a identificar el color, cómo se mueve, identificar qué emoción le despierta, qué emoción nos transmite, qué nos está indicando a través de las emociones, ¿sí? Ahora vamos a un punto que es ver el ancestro detrás del síntoma. Verán, esto es importante hacerlo así. O sea, a ver, ¿cómo les explico? La información está allí. Eso es algo que nosotros ya vimos antes, ¿sí? La física cuántica, y mañana nos vamos a dar cuenta del por qué. La física cuántica ya nos dice que todos los espacios están aquí, ahora. ¿Sí me hago entender? Por eso es posible hacer este proceso para sanar. Es no solamente real, es tácito. ¿Qué necesitamos nosotros? Es conocer el camino, recorrerlo y tener la intención principalmente de hacerlo, ¿sí? Nosotros vamos a darle una figura a ese ancestro, a ese miembro del clan, ¿sí? A ese ser que necesita ser visto. ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a identificar. O sea, o por lo menos no identificarlo con lógica. Acuérdense que la cascarita del ego nos va a atacar en este momento a querer decir, a ver quién es, ¿sí? Y no es el fin del ejercicio, no es el fin, es encontrar cuál es el alma del síntoma y a qué ancestro nos refiere, no más, ¿sí? Solo dejen que surja la imagen, o sea, no le pongan duda, porque la información está allí. Cuando ustedes tengan la imagen, van a preguntarle internamente, ¿qué estás intentando mostrarme a través de este síntoma? ¿Qué estás intentando mostrarme a través del síntoma? Vamos a escuchar sin juicio, vamos a escuchar sin meterle lógica. Acordémonos de la cascarita del ego, ¿sí? Vamos a sentir. Hay dolor, hay abandono, hay exclusión. O sea, vamos a mirar cuál es la historia que pretende salir a flote, de hacerse visible. Cuando eso suceda, nosotros vamos a mirar ese ancestro con respeto, ¿sí? Vamos a mirar con la dignidad que tiene, ¿sí? Dile internamente, veo tu dolor, lo honro. Reconozco que el peso que cargaste fue demasiado. Ya no necesito repetirlo. Gracias por traerme hasta aquí. Siente que el síntoma cambia, ¿sí? O sea, si ustedes van a sentir eso, va a haber intensidad en el mensaje, va a haber y van a agradecerle a su presencia. Miren, vean, esto es, o sea, esto podrá sonar muy subjetivo, ¿sí? Pero creer es poderoso, ¿sí? Lo que crees, lo creas, dice el ejercicio, ¿sí? Porque al reconocer lo que estábamos hablando en el chat, estamos honrando la presencia, estamos identificando un dolor. ¿Por qué? Recordemos que ese dolor que tiene el ancestro puede estar catapultado por una dependencia emocional a un aspecto que el mismo campo cuántico nos va a decir. La mirada del alma nos va a decir. ¿Sí? Vamos hacia un cierre y el equilibrio. Verá. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imaginar esa luz envolviendo nuestro cuerpo, ¿sí? Esa luz representa el equilibrio, esa luz representa lo que vamos a dejar de repetir,
Esa luz representa lo que nosotros vamos a empezar a vivir desde nuestro lugar ahora, de nuestro lugar en el sistema, ¿sí? Recuerden, el sistema tiene muchos campos, pero nosotros lo vamos a empezar a vivir ahora, a respirar profundamente, hacemos la respiración lógica y vamos a decir, esto lo vamos a decir para nosotros, tomo mi vida con amor, con lo que es y con lo que fue. Honro mi sistema familiar y camino hacia la paz. Van abriendo los ojos lentamente. Verán, el cierre nosotros lo podemos hacer de manera, como les digo, o sea, no va a ser cerrado, o sea, no va a ser obligatorio que nosotros hagamos una reflexión escrita. El que se sienta cómodo haciéndolo, perfecto, ¿sí? Si lo pueden hacer y anexarlo a su libro, a su cuaderno de ejercicios, mm, de, de resultados sería fabuloso. Pero verán, el que se encuentre como con la identificación de hacer un dibujo, de hacerlo de forma gráfica, también lo pueden hacer. Por eso en los materiales se les colocó eh, el lápices de colores, ¿sí? Lápices de colores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sobre qué vamos a hacer la reflexión? Vamos a hacer escribir brevemente en el caso de qué forma o imagen tenía su síntoma. El que no lo haga, lo puede dibujar, lo puede pintar. ¿Qué te mostró el ancestro o la figura que apareció? Recuerden que no es identificarla de forma puntual y lógica. ¿Qué comprendes hoy sobre la función de ese síntoma en tu vida? Todo tiene un mensaje. Necesitamos analizarlo. ¿Qué decisión o acción nueva puedes tomar desde esta comprensión? Acordémonos, toda acción debe ser consciente. Bueno, no me queda más que darle las gracias, no me queda más que enviarles un abrazo, ¿sí? No se sorprendan después de hacer el ejercicio, que sueñen, no se sorprendan por eso. Regularmente es un efecto de este ejercicio, ¿sí? No se vayan a sentir mal si en el primer intento del ejercicio, como en los demás, no les sale, ¿sí? Pero hagámoslo. Hay mucha información ahí que nosotros, que nos va, que nos va a desvelar. Bueno, les envío un abrazo, que tengan una excelente noche, que sea otro espacio para el reconocimiento y el autoconocimiento. Eh, Muchas bendiciones. Bueno, muchas gracias, les pido un permiso. Nos vemos mañana.